Chicos, muy buenos días. Vamos a empezar una semana más de trabajo. Espero que pongan el ánimo, el empeño para poder resolver este tipo de ejercicios y también deseándoles que todos estén muy bien de salud. Por favor, chicos. Entonces, vamos nosotros a trabajar con lo que es funciones o función real. Al hablar de una función real, nosotros decimos que una función está conformada por ¿qué? De R en R. Irán tomando nota, por favor, chicos. Función real, función de R en R. ¿Alguna inquietud hasta ahí, chicos? ¿Alguna dificultad hasta ahí? Y vamos a recordar lo que era una función. Verán que en el libro también está lo que es una función. La función, ¿qué nos dice? Que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Recuerden esto que ya habíamos hecho con el diagrama inclusive sagital, en el cual indicábamos que el primer conjunto es A y representa las X, y el segundo conjunto es B y representa las Y. A, B. Para reconocer, escúchenme, ¿qué me dice? Que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Miren, es decir, estaríamos así, hablando así. Ahí sería una función de R en R. Entonces, si es que usted tiene esto, escucharáme bien, este es A. Vamos a suponer 5. Y aquí tengo A, B, C. ¿Será función la de acá abajo? Chicos, observen. Verán lo que dice, que al conjunto A, a los elementos del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Observen acá abajo. Miren, tengo el elemento 5 en el conjunto A. En el conjunto B, en cambio, tengo ABC. Y usted observe, ¿qué dice? 5 le corresponde a A, 5 le corresponde a B, 5 le corresponde a C. ¿Será una función eso? Chicos. No. No es una función. Muy bien. ¿Por qué? Dice que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Bien, entonces esta no es una función. Vamos a poner otro ejemplo para que se den cuenta y ya vamos a ver cómo reconocer una función. En este caso, observe, si yo tengo aquí tengo otro ejemplo. Al 5 le corresponde la A, al 6 le corresponde la A, al 7 le corresponde la A. En este caso, observe, aquí sí, a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B, un único. Al 5 le corresponde la A, muy bien. Al 6 le corresponde la A y al 7 le corresponde la A. Otra forma de reconocer si es que es una función es cuando tenemos pares ordenados. En este caso, la función es igual a ¿qué? 5,1, 5,2, 6,1. Ahí tengo una función. Usted debe darse cuenta, cuando nos den pares ordenados, el primer elemento, recuerden que es X, el segundo elemento es Y. El primer elemento, en este caso, vamos a repetir, primer elemento, en este caso, 5,1, 5,2, 6,1. El primer elemento representa ¿qué? X. El segundo elemento representa ¿qué? Y, ¿no es cierto? Recuerden eso, por favor, chicos. ¿Si estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Entonces, en este ejemplo, si nosotros observamos, no debe repetirse la X. Mire, pero aquí se repite. Si se repite un elemento aquí, como es el 5, en la X, ya no es una función. ¿Si estamos de acuerdo? Miren, aquí tengo 5, aquí 5. No es una función. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tengo pares ordenados, usted observe que no se repita la X, ahí es una función.
Caso contrario, no es una función, chicos. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿No? Listo. Cuando tenemos en plano cartesiano, es fácil reconocer si es que es o no una función. Voy a trazar un plano cartesiano. Así, a mano alzada. Y hago un gráfico. Ya, tengo un gráfico. Esa es una función. Usted para reconocer si es que eso no es una función, sin trazar, solamente imaginariamente, usted traza una línea vertical. Así, vertical. Puede trazarla durante todo el gráfico. No va a decir, es que estoy trazando dos rectas y cito. Ya aquí, por favor. Usted traza una recta en cualquier parte del gráfico. Mire, puede trazar una recta vertical. Y si topa un solo punto del gráfico, ahí entonces sí es función. En este caso, yo puedo trazar en cualquier parte, oírame bien. Digo, aquí voy a trazar un gráfico. Una línea vertical. Mire, y al trazar, ¿cómo es? Imaginariamente una línea aquí en esta parte, usted observa que topa un solo punto. ¿No es cierto? Si usted hace otro trazo acá en forma vertical, dice aquí, muy bien. Pero miren, topa un solo punto. Cuidado con decirme, es que yo tracé dos rectas verticales y sí topa. No, una sola recta debe trazar, por favor, una sola recta en cualquier parte del gráfico. Ahí usted debe trazar una recta. Y si topa esta recta en un solo punto, significa que es una función. ¿Hasta ahí alguna pregunta de cómo reconocer las funciones? Jóvenes. ¿Y ¿No? si le trazo la recta fuera de ahí? Pero, verán, es que la recta debe trazarle justo en el gráfico, pues no va a trazarle en otro lado. De igual manera, el gráfico debe ver hacia dónde va y ahí trazarle la recta. Es que, ven chicos, hasta para reconocer, tracen dónde está el gráfico. ¿Sí estamos de acuerdo? Señora Albuja. Sí, sí. Ya, muy bien. Vamos a ver ahora lo que ya sabemos cómo reconocer, oígame bien, ya sabemos cómo reconocer una función, sea en pares ordenados, sea en forma gráfica. En pares ordenados usted ve que no se repita la X y listo. Ya sabemos que cuando no se repite la X es una función. En el plano cartesiano, cuando usted traza una línea vertical, topa un solo punto del gráfico, es una función. Si topa en dos, ya no es una función. Ejemplo, así, vamos a suponer en este caso. De la misma manera. Yo tengo un gráfico así. Ya, es un ejemplo. Usted dice, muy bien, entonces quiera. Lo que la pregunta al señor Albuj, dice, voy a trazar acá, pero aquí no tengo gráfico. Acá no tengo gráfico. Entonces, ¿dónde voy a trazar? En el gráfico, chicos. Entonces, ¿qué hago yo? Mire, ¿topa en cuántas partes? Topa en dos. ¿Será una función? No. Chicos, no es una función. Listo. Eso es lo que usted debe saber. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver lo que es la monotonía. La monotonía en una función nos da a conocer cuando una función, escúchame bien, es decreciente, ¿es creciente o es constante? En la forma gráfica es sumamente fácil si nosotros tenemos aquí un gráfico y va de izquierda a derecha, descendiendo, ahí decimos que es decreciente. ¿Y cómo reconocemos? Cuando X1 es menor que X2, verá, si usted traza aquí, X1 siempre va a estar así, ¿no es cierto? Vamos a estar así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces aquí, miren, X1 va a ser menor que X2. Cualquier valor que usted le dé a X1 va a ser menor que X2. La primera parte. Usted sabe que un valor a la izquierda siempre va a ser menor que un valor que esté a la derecha. ¿Cómo reconocemos entonces? Si es que usted hace un gráfico y observa que la gráfica está en este sentido, una función lineal, significa que es decreciente.
Si es que al revés, usted observa una gráfica que tenemos en este sentido. Oigan, de izquierda a derecha, pero hacia arriba. Esto es, ¿qué? Perdón, es creciente. Lo que está de rojo, verán. De la misma manera, X1 va a ser menor que X2. Y al hacer en este caso, al hacer la tabla de valores, vamos a decir que f de X1 va a ser menor que f de X2. Acá, en cambio, se suscita otra cosa, que f de X1 va a ser mayor que f de X2. Verán lo contrario, ¿no? Recuerden. ¿Cuándo es creciente? Cuando va de izquierda a derecha el gráfico, de izquierda a derecha y sube, ahí es creciente. Decreciente cuando va de izquierda a derecha hacia abajo. Ahí es decreciente. Constante, su nombre lo dice, siempre va a ser un valor así. O mejor dicho, una línea horizontal o vertical. Ahí va a ser una función constante. Y ahí hemos hablado de la monotonía. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? A ver, por favor, señorita Castillo, si me ayuda a leer lo que dice, ¿sabías qué? Si los valores de fx van en aumento, la función es creciente en ese intervalo. Si los valores de fx van disminuyendo, la función es decreciente en ese intervalo. Una función puede ser totalmente creciente o decreciente. Ya, al hablar de totalmente creciente o decreciente, gracias señorita Castillo, al hablar de totalmente creciente o totalmente decreciente es cuando tenemos, recuerden ustedes, cuando f de x, así, vamos a llamarle, menor o igual a f de x, 2. Cuando vean ustedes que tiene el signo iguales, ahí decimos que es totalmente creciente o totalmente decreciente. Listo. Bien, en la parte inferior del libro, nosotros tenemos la especificación, lo que yo acabo de explicar aquí, tenemos en la parte inferior, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Ahí está especificado, definición de funciones creciente, decreciente y constante. Bien, chicos, vamos nosotros a analizar lo que es el dominio y el recorrido. Dominio. ¿Usted sí se acuerda cuáles son los elementos del plano cartesiano? ¿Cuáles son los elementos? A ver, alguien que me haga acuerdo de los elementos del plano cartesiano. X y Y. Eso, muy bien. Tenemos que el eje X, que es el horizontal, y el Y, que es el vertical. Usted para analizar esta parte del dominio y el recorrido, debe observar siempre el gráfico, el dominio, por favor, en el eje X. El dominio siempre en el eje X. Y el recorrido siempre en el eje Y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dónde analizamos si es que es creciente o decreciente? ¿En qué parte? Perdón, el dominio. ¿En qué eje? En el Y. Dominio en el X. Dominio en el X. Recorrido en el Y. A ver, repito. Dominio en el eje X, recorrido en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Usted observa el gráfico y siempre, cuando nos piden escribir como intervalo, siempre ponemos el número menor primero y el número mayor después. Cuando nos pide escribir como intervalos. ¿Estamos de acuerdo? Y los intervalos, recuerden que medíamos u observábamos siempre en el eje X. En el eje Y no. Los intervalos. Entonces, chicos, vamos a ubicarnos en la página 88. Página 88. Señorita Vadillo, por favor, ayúdeme con la lectura del ejercicio 1. Determina el dominio y recorrido de las siguientes funciones. Escribe si son funciones reales. Muy bien. Primero debemos analizar
nos da un gráfico y usted debe analizar si es que es o no es una función. ¿Cómo analizamos si es que es una función? Trazando una línea vertical imaginaria. Primero analizamos eso. Segundo, ¿qué nos dice? Si es que es una función creciente o es una función decreciente. Eso tenemos que analizar. Tercero, tenemos que ver si es que, en este caso, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el recorrido? Una función lineal. Vamos a ver. Si yo tengo aquí el eje X, el eje Y, y tengo esta función, van a hacer ustedes esta función en el ejercicio, el literal A. ¿Estamos de acuerdo? Este gráfico van a hacer ustedes. Analizamos primero, trazamos una línea vertical. ¿Es una función, sí o no? Sí. Sí. Ya, muy bien, es una función. Trazamos en cualquier parte y topa un solo punto. Muy bien, es una función. Segundo, en este caso, vamos a analizar el dominio. Como no tengo aquí, verán, en X, el dominio siempre en X. Usted puede dar cualquier valor a X y va a obtener el valor de Y, ¿no es cierto? Recuerden, cuando es una función, en este sentido, no tiene inicio, no tiene final, oírame bien, cuando no tiene un inicio, no tiene un final, ¿qué será el gráfico? En este caso, vemos que va al infinito, del menos infinito al más infinito. Entonces, el dominio, como es en X, miren, yo puedo darle cualquier valor, tanto negativo como positivo. Entonces, ¿qué ha sido el dominio? ¿Qué ha sido? Los reales. Verán, porque voy analizando, no tengo un inicio, no tengo un final. De la misma manera, el recorrido, vengo aquí, analizo en Y, en esta parte. Vean, miren, si yo le doy un valor en X, me va a dar un valor en Y, ¿no es cierto? Entonces, el recorrido, ¿qué ha sido? Los reales. No tengo restricciones. Van a darse cuenta, más adelante, cuando hagamos gráfica de funciones, nos van a dar restricciones. Y ahí sí, vamos a analizar poco a poco esta parte. Preguntas, por favor, hasta ahí. Chicos. Señorita, No. señorita Paguay, ¿alguna inquietud? No, lice. No, lice. Ya, muy bien. Bien, chicos. Vamos a hacer el literal B. De la misma manera. Le dicen, o sea que en el dominio le ponemos cualquier valor, el que le damos a X. Ya. No, el dominio no le ponemos cualquier valor. A X le damos cualquier valor. Como usted puede darle cualquier valor a X y a Y, ¿no es cierto? Usted le puede dar del menos infinito al más infinito. Entonces, X, ¿qué es? El dominio. ¿Sí o no? La Y es Sí. el recorrido. Como usted le da cualquier valor a X, también le daría un resultado en Y. Entonces, ¿qué ha sido? Aquí, X, los reales. Y aquí, como puede obtener cualquier valor, ¿qué han sido? De la misma manera, los reales. ¿Sí estamos? Chicos, hasta ahí. Sí, sí. Ya, muy bien. Vamos a hacer el siguiente gráfico. El literal B. Vamos a suponer aquí está 1 y aquí está menos 1. Vamos a suponer en este gráfico. Voy a borrar esta parte. Muy bien. ¿Cómo lo interpretan? Primero, ¿es función, sí o no? No. A ver, chicos, ¿por qué no es función? ¿Qué función? Vean, chicos, solo así trazamos, no así, no, así. Si usted traza una línea vertical, topa un solo punto del gráfico, no del plano cartesiano, del gráfico. En este caso, miren, yo topo un solo punto, es una función. Listo. Segundo, el dominio. Dominio, usted le da cualquier valor, pero aquí nos está restringiendo, mire, pero ¿en qué parte nos restringe? ¿En X o en Y? X. A ver, observen, ¿en qué parte nos restringe? Y. Mire, ¿qué? En Y. Y, muy bien.
Y. Recuerden esto, por favor. X, Y. X, dominio. Y, recorrido. ¿Dónde tengo la restricción? ¿En X o en Y? Y. Y. Entonces, ¿qué me está restringiendo? En Y. El recorrido, ¿no es cierto? Porque el dominio, me dice, no hay problema, el dominio toma del menos infinito al más infinito. Entonces aquí, el dominio, si usted se da cuenta, dominio es igual a ¿qué? A él. Pero, aquí, el recorrido. ¿De dónde a dónde va? Del menos 1 a 1. Voy a poner así hasta mientras. 1, menos 1. Perdón, de menos 1 a 1. Yo mismo estoy equivocando. Menos 1 a 1. Siempre ponemos el menor, luego el mayor. Ahí estaríamos viendo. Usted se da cuenta en el gráfico. Mire, ¿de dónde a dónde va? No se pasa de aquí. Del menos 1 y no se pasa del 1. Entonces, ahí analizamos ¿qué? El recorrido. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Sí, Licen. Muy bien. Vamos a hacer otro gráfico. El C. Empiezo en el 0, verán. Empiezo en el 0. Y hago un gráfico así. Primero, ¿es una función? ¿Sí o no? Sí. Sí, ya, muy bien. Analizado que es una función. Segundo, el dominio. Observo el dominio. ¿En dónde me fijo para el dominio? ¿En qué eje? ¿En qué eje? X. 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 ¿No es cierto? En el eje X. Observo desde aquí, miren. Aquí empieza, aquí está X. Voy así. Usted ve que no tengo ninguna restricción acá. ¿Hacia dónde va? Los reales. No. Infinito. Mira, los reales serían, no está tomando en cuenta. Por eso Los infinito, infinito, empezamos infinito. aquí y va hasta dónde. Al infinito, ¿qué? Infinito. ¿Qué? Positivo. Eso. Infinito positivo. Muy bien, analicemos eso, chicos. Miren, no nos confundamos porque acá no hay nada. Por eso dije, empieza ¿en dónde? En 0. Entonces, el dominio. Vamos con X. Vamos con Y. ¿Qué valores voy a darle a X? Solo desde el 0, ¿hacia dónde? Al más infinito. Eso, del 0, solo del 0 y va hasta el infinito. El recorrido, en este caso, en esta gráfica, ¿dónde empieza? En 0. En 0. 0. ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. A ver, observen, tengo algo acá abajo. No. No. Vean, chicos, aquí dense cuenta, así va la gráfica. ¿Baja? No. No. No, chicos. Entonces, en ese caso, analicemos bien siempre el gráfico, por favor. ¿Dónde empieza? En 0. Ya, muy bien. El dominio será de 0 ¿hacia dónde? Al infinito positivo. Entonces, dominio es igual. 0 como intervalo. ¿A dónde? Al infinito positivo. Mire, el recorrido, según el gráfico, ¿dónde empieza? ¿En dónde empieza? 0. 0. ¿Pero se va hacia arriba o se va hacia abajo? Arriba. Eso. Arriba. Entonces aquí, lo mismo. Será 0, infinito positivo. Pero aquí observemos el gráfico. Si es que baja, ahí es el negativo. Recuerden, si es que yo tengo valores, en este caso, si es que yo tengo valores que van a la, en este caso, solo hacia arriba o hacia la derecha en X, es infinito positivo. Si es que fuera que va valores, en este caso la gráfica, hacia abajo en Y, el recorrido sería infinito negativo. Recuerden, chicos, todo lo que está a la derecha del 0 es positivo. Todo lo que está a la derecha, a la izquierda del 0 es negativo. Todo lo que esté hacia arriba, en este caso, dígame bien, hacia arriba es positivo en el eje Y. Y todo lo que esté abajo será negativo.
¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me entendieron esa parte? Sí. Ya. Sí. Vamos a hacer el último gráfico. Y usted va a analizarlo de esa manera. Tengo el eje. Le topa el 0 aquí. Óigame, pero va así. Ya. Y se va hasta el infinito. Primero, ¿es una función? ¿Sí o no? Sí. Sí, Ya, muy bien. Óigame bien. El recorrido, el dominio. Analizo en X. Vean, analizo en X. No se va para abajo. Óigame bien. No se va para abajo la gráfica. Solo X. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el dominio? de menos infinito a más infinito. Ya, pero eso es los reales, ¿no es cierto? El cero. Está bien. Sí estamos de acuerdo. Dominio, está bien. Dominio, y lo voy a poner como dijo el señor Aguja. Menos infinito, ¿hacia dónde? Al infinito positivo. Recuerden que eso siempre va a ser, ¿qué? Abiertos. El recorrido. Analicemos el recorrido. Miren, dije que topa el 0. Sí topa el 0. ¿Y hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, Ya, entonces, ¿qué sería? más infinito. Infinito. Eso. Entonces sería ¿desde dónde? Señor Palma. Desde 1 hasta más No, no, infinito. no. Topa el 0. Cuando topa el 0, va así. Por eso les aclaré. Topa el 0, dije. En este caso, es decir, aquí. Si estamos ahí, sí, y se va hacia dónde. Lo que me dijo. Al infinito, positivo. Si estamos de acuerdo, chicos, en esto no se hagan lío, por favor. Analizar cómo encontramos el dominio, cómo encontramos el recorrido. Si no pueden de esta manera, hagan esto. Miren, ¿cuál es el dominio? Lo que está en X. ¿Cuál es el recorrido? Lo que está en Y. Pero aquí observen que no tengo restricción en el eje X. En el eje X no tengo inicio y no tengo fin. Cuando no tengo inicio y no tengo fin, ¿qué es? El dominio como es en X. Recuerden, por favor, verán que en cada ejercicio, dominio y este es el recorrido. Como no tengo restricción en el eje X, ya, según el gráfico, usted aquí le pondría ¿qué? Los reales, cualquier número. Pero aquí sí tengo una restricción. Me dice que va desde dónde? Del 0 hacia arriba, que sería del 0 al infinito. Muy bien, chicos. Con eso, pues, espero que todo esté entendido esta parte.